Rosario! ¡Rosario siempre estuvo cerca! ¡Merca! ¡Rosario siempre tuvo merca! ¡Merca! ¡Qué mala perdedora, che! Bueno, arrancó fuerte Brotes Verdes este lunes. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizarnos. Como cada semana aquí en el arranque de la semana, con muchísima información, en este caso tanto política como económica. En instantes se sienta aquí a conversar con nosotros Miguel Ángel Pichetto, quien aspira a ser presidente de la Cámara de Diputados en caso de que a Horacio Rodríguez Larreta se le alineen todos los planetas. El ex candidato fallido en 2019 a vicepresidente de Mauricio Macri, viene para responder a todo en un contexto realmente picante en la oposición, dentro de la oposición, entre los dos principales referentes, los dos que disputan la candidatura presidencial. Repito, en instantes acá, Miguel Ángel Pichetto, ahí está ya en nuestros estudios, aquí un hombre que ha sido clave en el armado de Menem, de Duhalde, de Kirchner, de Cristina Kirchner y luego ahora del macrismo. Vamos a conversar también sobre el Fondo Monetario, porque las novedades de último momento indican que va a haber una tregua, quizás el acuerdo más corto de la historia del Fondo Monetario Internacional. Están volando en este momento, hablé con algunos de ellos hace un ratito, los enviados de Sergio Massa a Washington. Amagaron creo que 10 veces con volar a esa ciudad para intentar cerrar este acuerdo parcial, temporario, simplemente para negociar después de las PASO la cuestión de fondo, valga la redundancia. Vamos a hablar también de qué dejó la elección de Santa Fe. Va a traer los resultados Gabriela Vulcano y un análisis, pero también en un ratito hablamos, ¿por qué sigue creciendo la abstención? ¿Es un síntoma de bronca también ese? ¿Cómo está el voto en blanco y el voto impugnado o anulado? Porque allí también, lentamente, sigue creciendo el malestar, el hastío, la bronca de un electorado que no ve un menú demasiado apetecible por delante. Vamos a hablar también de Jujuy. Hoy liberaron a 9 de los detenidos que quedaban. La semana pasada hubo una serie de detenciones de quienes participaron en las protestas y bueno, Jujuy evidentemente sigue siendo un problema para esa oposición que aspira a gobernar, que lo plantea como un modelo, pero que, atención, cruje también internamente en ese territorio. Lo del Fondo Monetario es realmente apremiante, pero repito, hay información que quiero compartir con ustedes después de la conversación que vamos a tener ahora con Pichetto. Y finalmente, un tema más que va a aparecer en este Brotes Verdes. Cristina Fernández de Kirchner hoy habló de el dinero de los argentinos en el exterior. Habló Marcelo Mindlin, ahí están viendo parte de las imágenes, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, acaba de comprar Fiplasto, en un suceso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fiplasto es una de las empresas más grandes de materiales para la construcción en Argentina y además se hizo noticia hace ya 2 años y pico, al vender Edenor a José Luis Manzano. Bueno, este hombre, un verdadero malabarista de los mercados, de algún modo le responde a Cristina en lo que dijo hoy del dinero de los argentinos más ricos en el exterior y su relación con el déficit fiscal. Es un tema interesantísimo. Te digo, ojalá los dueños de la Argentina hablaran más. Ojalá se pudiera conocer más lo que cree, lo que piensa y lo que desea para el país. La gente que conduce los destinos de sus empresas más valiosas, de, en este caso, carteras de inversión apalancadas en Wall Street por cientos de millones de dólares. Bueno, Mindlin es uno de los 20 tipos más ricos de la Argentina y vale la pena escucharlo, créeme. En un ratito acá, después de la conversación con Pichetto, lo vas a escuchar vos y vas a escuchar también lo que dijo Cristina puntualmente en relación con el Fondo Monetario. Así arranca Brotes Verdes.
Gracias por venir, Miguel. Gracias por la invitación, Alejandro. Buenas noches. Igualmente. Ayer la elección de Santa Fe marcó un triunfo para su sector dentro de Juntos por el Cambio, el sector de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Usted volvió a hablar con Mauricio Macri después de quedar en ese ala de Juntos por el Cambio? Sí, he hablado en varias oportunidades. En realidad nunca Macri me reclamó absolutamente nada respecto a mi ubicación en el plano, digamos, de esta primaria, y yo he tomado una decisión de acompañar a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli, con el que venía trabajando en la provincia de Buenos Aires desde el 21. Creo que ayer fue un triunfo importante que tiene que ver con la vigencia de la política como actividad humana. A ver, ¿en qué sentido? No, me parece que Maximiliano Puyaró trabajó fuertemente durante casi 3 años y medio, hizo una muy buena elección para candidato a senador, perdió ajustadamente, siguió trabajando, recorrió la provincia, mantuvo una propuesta, tuvo una actitud de moderación frente al proceso de la elección y tuvo un resultado realmente muy importante que abona un poco el mundo de ideas que también sostiene Horacio Rodríguez Larreta en términos de que hay que construir un cambio posible en la Argentina con paz social, con equilibrio, con un diálogo. Ahora le pregunto sobre eso, pero me interesa lo que me dijo de Macri. Él no le reclamó nunca una pertenencia a uno de los dos bandos, pero ¿no siente que quizás quedó enojado por el hecho de que usted eligió? No, mantengo un diálogo muy correcto y yo tengo por él una relación de respeto personal. Le reconozco el hecho de haberme convocado en su momento y creo que, incluso te digo más, Alejandro, estuve muy cerca de él hasta el último minuto, hasta que él decidió apartarse, correrse, dejar de ser candidato. Pero su corazoncito está con Bullrich, ¿o no? No, mi corazoncito está... No, el de Mauricio. No lo sé, porque él no lo ha explicitado y a mí no me lo ha manifestado. Y creo que lo más inteligente, y esto lo digo públicamente, también se lo dije en forma privada y ya también lo he dicho en otros medios. Yo creo que él tiene un liderazgo de reconocimiento en el PRO, en su partido, fue el fundador, fue presidente, siempre los expresidentes gravitan políticamente. Creo que lo mejor para él sería volar arriba, volar sin tomar una posición en uno u otro candidato. Me parece que eso sería lo más inteligente. También dije que él debería pensar en el 14 y no en el 13, pero bueno, las decisiones finalmente las tomará él. Hasta ahora se ha mantenido en un plano de presidencia pública bastante claro, así que... ¿Y cómo cree que va a actuar Bullrich en caso de perder la interna? ¿Cree que se va a alinear y va a jugar con ustedes orgánicamente o no? Pero, a ver, lo que está claro siempre en Juntos por el Cambio es que hay una masa de votos que tiene un piso de 40 puntos, que es el piso del 2019. Este piso creció en el 21 a 42. Y ese es un núcleo muy duro, que no se corre, no se transfiere. Bueno, hay que ver, porque está Milei como factor nuevo. Bueno. ¿Por qué dice bueno? Porque creo que es una construcción más de los medios y también la aspiración también del oficialismo de que haya un tercio. Creo que ahí no hay tercio. Creo que hay dos grandes coaliciones que van a definir las elecciones. Creo que hay un fin de ciclo para el gobierno. Creo que los resultados van marcando claramente resultados en las provincias que venía gobernando el oficialismo, el Frente de Todos, como San Luis, como San Juan, como la propia provincia de Santa Fe, que creo que el resultado es bastante irremontable, o por lo menos a todas luces muy difícil que puedan recuperar la diferencia que se ha tenido en la elección primaria. Yo no lo voy a correr con encuestas porque usted habrá visto después de 2019, ¿no?, las encuestas. Creo que tiene muchas dificultades las encuestas. Sí, pero de todos modos... Pero creo que hay dificultades también en la sociedad. No creo que todos tengan una mirada
de interés particular, digamos. No, es muy difícil pulsar la opinión pública. Por Es eso. muy difícil tomar hoy la encuesta. Pero ¿ver riesgos en caso de que gane Bullrich? Repito, como indican las encuestas, pero eso no quiere decir nada. Las encuestas le siguen sonriendo a ella. En caso de que... Yo eso no lo estoy viendo. Al contrario, creo que hay un proceso y hay una mirada de la sociedad que aspira a que el próximo gobierno garantice la tranquilidad, la paz. Que Bueno, haya a eso iba. un marco de diálogo. Me parece que mayoritariamente los argentinos aspiran a eso y me parece que el perfil de Horacio Rodríguez Larreta encaja precisamente en ese tiempo histórico que está planteándose en el debate. Fíjate que hay un trabajo de la UBA muy interesante, Ajá. un trabajo cualitativo que sostiene precisamente este tema, tal vez anticipándose un poco a esta mirada, digamos, del escenario de la contienda, en donde indudablemente las encuestas construyen, digamos, determinados perfiles o candidatos. Hace poco tiempo, viendo un programa de televisión, vi dos buenos encuestadores, porque tienen una trayectoria bastante buena ambos, hablando de que Milei iba a medir en la primaria 30 puntos. Bueno. Se ríe. El tema es cómo lo explican el día 13 de agosto. De agosto. 13 de agosto. Bueno, si Porque Bullrich gana... Si vos haces un desarrollo de los procesos electorales, no cierra de ninguna manera. No explicaron nunca los encuestadores. Por eso digo que no me quería basar... Digo que todas las elecciones previas y provinciales definen claramente un poco nivel de participación y de adhesión. Sí. Sí hay un dato, Alejandro, que es que hay un sector que no ha ido a votar. Hay un 10, un 15, un 20, depende en cada elección, que manifiesta su enojo con la abstención. En general siempre ese sector fue de un 20%, ayer llegó casi al 40%, es un dato complejo que es un mensaje a toda la representación política. No lo dudo, por eso en un rato voy a hacer eje en eso, pero en caso de ganar Bullrich, insisto, Carrió dijo que el gobierno de ella puede terminar matando, puede terminar en juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Qué piensa usted? Kicillof dijo que la oposición viene a asesinar gente. No, pero esto lo dijo Carrió, que es opositora. Yo no comparto eso, lo que digo es que no hay que banalizar a través de las palabras la violencia. A mí cuando me preguntaron respecto al determinado spot, dije que no me gusta el concepto de todo o nada, porque para la democracia, para el sistema democrático, no es un sistema de todo o nada. Digamos, no estamos frente a un proceso revolucionario donde tomás el poder o te terminan fusilando. Digamos, esta es una construcción para mí no aplicable, pero bueno, reconozco también que en el plano, digamos, de las elecciones primarias, en esta etapa agonal, digamos, se usa mucho el consignismo, se impacta mucho, digamos, en el esquema emocional, digamos, va dirigido a la adhesión más rápida, digamos. Esto es propio de procesos electorales. No creo que ocurra eso, pero de todas maneras, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que van a asesinar gente, bueno, están construyendo el relato del miedo para lo que viene. Pero perdón, la citó a Carrió. ¿Carrió también está construyendo el relato del miedo? Yo creo que no me hago cargo de palabras que hayan dicho otros, me hago cargo de lo que yo pienso y sostengo. Yo creo que la Argentina necesita un camino de construcción de cambios importantes, estructurales, algunos se pueden llevar adelante rápido, otros va a costar también el convencimiento de la sociedad, hay que tener un acompañamiento de la sociedad. Bullrich dice, conmigo esto no va a pasar más, pone fotos de piquetes. Creo que eso es, digamos, el esquema de consigna, válido, digamos, desde el punto de vista del proceso electoral, pero en la realidad siempre está el posibilismo, porque si analizás también su conducta como ministra de Seguridad, frente a eventos que ocurrían en la 9 de julio, no había, o a lo mejor incluso en la cercanía de edificios públicos federales, no hubo intervención directa para generar acciones que luego pueden devenir en situaciones de violencia. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí dice que ladra pero no muerde, Bullrich. No sé si es aplicable ese concepto. No, está diciendo que...
Amaga. Creo que está enmarcado en darle a su campaña un perfil de, bueno, yo puedo, soy más dura, en fin. Hay toda una construcción detrás del mensaje publicitario. ¿Hizo bien en renunciar Franco Rinaldi a su candidatura a legislador porteño? La verdad que yo no seguí mucho el tema. A mí no me gusta mucho el tema de las cancelaciones, pero bueno, el que conducía la campaña habrá evaluado, me parece. Sí. ¿Vio los dichos de Rinaldi Sí, sobre vi, los homosexuales? sí, lo vi. Sí, bueno, no Sobre estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Yo he votado todas las leyes que hacen a la libertad y a la diversidad, así que en ese plano, cuando a muchos no se atrevían, Sí, no lo el dudo. matrimonio igualitario, muchos... Cumplió 15 años. Sí, claro, 15 años. Sí, 13. Ahora, este fin de semana. Es algo que El evidentemente... Papa dijo en ese momento, que era arzobispo de Buenos Aires, que había que tener cuidado, que las monjitas de encierro tenían que tener cuidado porque el demonio andaba suelto en las calles de Buenos Aires. Hoy está más comprensivo, el Papa ha entendido, digamos, de una mirada más universal, este fenómeno de la igualdad, del derecho a vivir conforme a lo que la persona siente, en fin. ¿Y cómo convive usted con personalidades como Cynthia Houghton, por ejemplo, que abogó en ese momento en contra? Esa piensa como piensa y yo pienso como pienso. Y me parece que esto es precisamente lo que nutre al espacio político Juntos por el Cambio. Hay un plano también de diversidad, de amplitud, de construcción de una mayoría y de también unir posiciones frente a esta diversidad. Esto es lo que ha hecho, creo que la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta tiene esta característica que le da mucha más fortaleza, digamos. Dos sobre economía, Miguel, antes de despedirlo. A ver. Primero, ¿qué piensa de que China le preste a la Argentina yuanes para pagarle al Fondo Monetario? El último pago se hizo así y ¿Vos decís que va a ser subrogante de la deuda total del fondo? No sé si toda, pero puede servir para pagar estos A mí vencimientos. ese tema siempre me preocupa porque ¿Por qué? hay que ver con qué se paga, Alejandro. A mí me interesaría conocer más a fondo cuáles son los acuerdos que se suscriben con China, en qué consisten, a cambio de qué adelantan financiamiento. No dejo de reconocer que es un auxilio de primera necesidad hoy para el gobierno, pero me parece que es importante transparentar todo lo que tenga que ver con China, porque tiene que ver también con un tema de geopolítica, y hay que tener cuidado con esos temas. ¿Y no le preocupa la incidencia, la injerencia que está teniendo Estados Unidos a partir de su posición de fuerza en el Fondo Monetario? Sí, pero no ha sido nunca negativo, creo que siempre ha tratado... ¿Cómo no? Ahora está corriendo el arco a Massa, claramente. Bueno, vamos a ver, esperemos que... Bueno, lo que está observando el fondo ahora, y que tiene que ver con un proceso electoral que la Argentina está viviendo, es que indudablemente la cuestión de fondo la va a tener que tratar con el próximo gobierno. Y eso no es Y el hacer... próximo gobierno seguramente no va a ser el de Juntos por la Patria, es ahora, Unidos por la Patria. Unión por la Patria. ¿No es eso una injerencia indebida en nuestros asuntos? A ver, el Fondo Monetario es un prestador que presta a bajo interés. Hay una tasa del 3% que ningún banco privado o en el sector internacional le prestaba a la Argentina. Ahora sí. Los Con gobernadores... las sobretasas y con... Sí, los gobernadores en el 2018-2019 tomaban crédito con autorización del gobierno al 8 o 9%. Gobierno de Macri. Gobierno de Macri, sí, gobierno de Macri. Y también en otras etapas de la vida argentina. Ahora, también eso implica algunas condicionalidades. Nadie desconoce esa realidad. ¿Y por qué le preocupan las de China y no tanto las No, me preocupan las de China porque tiene que ver con... Me preocupa saberlas, conocerlas. Como argentino me preocupa saber. Si China pretende un puerto en el sur, en Ushuaia o en Río Grande, me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar? Tiene que ver... ¿Y si Estados Unidos pretende el litio, los alimentos y el gas de Vaca Muerta? ¿Qué cosa? Si Estados Unidos quiere que sean sus empresas las que tengan preferencia para la explotación de estos recursos. Yo lo que digo es que yo tengo una mirada de un país abierto, que las inversiones vengan, y por supuesto para poner en marcha definitivamente Vaca Muerta, que está en un nivel de explotación del 15%, vos tenés que tener reglas de mercado, tenés que tener reglas internacionales, y que vengan todos los que quieran venir a invertir. Yo no tengo... Lo que digo es que hay algunas cuestiones que tienen que ver con otros temas que estoy planteando.
tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con esta guerra híbrida entre Estados Unidos y China, o guerra comercial que se está desarrollando, en donde Argentina no tiene que entrometerse en ese juego, tiene que ser inteligente, defender los intereses nacionales, y los argentinos tenemos que saber que si vamos a contraer un préstamo no es a cambio de cuestiones que puedan afectar decisiones soberanas de la Argentina o impactar a lo mejor en un nivel de conflictividad de Argentina con otras potencias del mundo que son importantes. Y eso me lleva a la última. Usted, desde una perspectiva política y habiendo sido un hombre de Estado tanto tiempo, me imagino tendrá una respuesta. ¿No nos debe una disculpa Macri por haber traído el fondo de vuelta, dada esa presión que ejerce sobre nuestra autoridad? Tal vez lo que hay que analizar son las causas. Acá hay un problema estructural también en la Argentina, que los economistas, gente muy formada en la Argentina, no lo aborda, Alejandro, que es la demanda, digamos, de la sociedad argentina, en términos de los requerimientos que la sociedad exige al gobierno, a los gobiernos de turno, independientemente del color que sea. Y cómo responden los gobiernos muchas veces en función de que no pueden, responden mediante el mecanismo de la emisión monetaria o mediante el endeudamiento externo. Este ha sido uno de los procesos cíclicos desde que recuperamos la democracia. Por lo tanto, me parece que tenemos que emprender un cambio cultural, el orden fiscal, digamos, necesidad de ordenar las cuentas, de trabajar medianamente responsablemente y también conversar con la sociedad argentina cuáles son las posibilidades que tenemos respecto a la multiplicidad de demandas que están explícitas y a este mundo que al oficialismo le gusta decir que es todo derechos y pocas obligaciones. Y la verdad te digo, cuando te hablan de que los que vienen le van a quitar los derechos, yo te preguntaría también como última reflexión, si ya no perdimos un montón de derechos, si la promesa que se le hizo a los jubilados de mejorar se ha perdido de manera muy notable, con impacto en el poder adquisitivo. Eso no hay duda. Lo que me pregunto es cómo un jubilado puede creer que quien le sacó más ahora le va a devolver. ¿Quién dijo que le sacó más? Le sacó mucho más este gobierno de Alberto Fernández, Alejandro. No. Le suspendió la fórmula, estimado amigo, sí. casi 1 año y medio. No, yo eso lo he analizado muy en detalle acá Bueno, y de hecho, algún día hacemos un programa, si querés venimos con los números. Yo también además lo sigo este tema, y te voy a decir algo. Cuando eliminan la fórmula de Macri, y por una cuestión de honestidad intelectual te digo que la fórmula tenía una gran potencia, era inflación 70%, 30% Richter, aumento de salario. Claro, pero le habían comido un trimestre. Le comieron el trimestre, exactamente. Sí, por bueno, eso te digo que quiero ser honesto con vos. Ese trimestre indudablemente fue en detrimento de los jubilados. Pero después la fórmula, funcionando, actualizaba mucho más potente que la actual de este gobierno. Y además durante 1 año y medio la congelaron, la suspendieron y no la aplicaron durante 1 año y medio. Y aumentaron como podían. A los jubilados para que pero perdieron 30% del poder adquisitivo. Claro, Alejandro. por eso. No hay nada 33 de 2017. No hay nada más duro que la realidad. No, este gobierno. Desde 2017. Este gobierno de Alberto Fernández que le dijo a los trabajadores que iban a estar mejor, a los jubilados que iban a ganar más. Este gobierno que fue letal, que nos tuvo 1 año encerrados, Alejandro. ¿Usted dice que con la un año, la cuarentena interminable. ¿Usted dice que con la reta recuperan? Mire a la cámara y dígaselo a los jubilados. Yo creo que nuestro gobierno... ¿Acá dónde está la cámara? A donde media... esa, mira, la 2. No tengan duda, ya experimentaron con este gobierno. La sociedad ha perdido muchísimo. Ha perdido gravemente en estos 3 años y 7 meses. Y lo que ha perdido es la confianza en la palabra presidencial. Mucho más, en la previsibilidad de los actos de gobierno. Miguel, muchísimas Alejandro, gracias. Seguimos así, con editorial, y ya viene el análisis de Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano. Arrancamos con esto que dijo hoy Cristina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a propósito del Fondo Monetario. Mirá. El fondo, en su actual autoridad, se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora. Porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos...
el gobierno de los Estados Unidos, está bien que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump, es más, parece que están enfrentados, pero oiga, diga, señor Mister, la continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que es necesario un fair play, en serio, y reglas del juego claras, y fundamentalmente que podamos discutir, seguramente después que pasen las PASO en donde estén definidas las candidaturas, va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Poca gente reparó en ese circunstancial de tiempo que utilizó Cristina Fernández de Kirchner. Después de las PASO va a haber que discutir en profundidad algunas cosas. El equipo que está volando en este momento hacia Washington, que hace 3 horas estaba todavía en Ezeiza, embarcando, es un equipo que va a ir a negociar quizás el acuerdo más corto de la historia del Fondo Monetario. Una tregua por menos de un mes, simplemente hasta después de las PASO. ¿Qué es lo que me dijeron las fuentes, lo que pude establecer a esta hora de la negociación? Bueno, al parecer este equipo que integran el viceministro Gabriel Rubinstein, los directores del Banco Central Lisandro Clery y Jorge Carrera, el jefe de legales del ministerio Leonardo Madcour, este equipo va a ir a firmar un staff report con los miembros del staff que van a admitir que va a haber un acuerdo para financiar, más bien refinanciar los vencimientos de este mes con Argentina. Pero eso no lo va a aprobar el directorio este mes, porque ya no queda tiempo, y después van a entrar en receso de verano, en receso estival, porque ustedes habrán visto las imágenes de la ola de calor en el hemisferio norte, están en pleno verano y en el momento en el que salen de vacaciones. El interregno ese que se va a generar va a obligar al gobierno a pagar con reservas que no tiene. Las reservas netas ya están debajo de los 7.000 millones negativos. Y ahí aparece nuevamente el factor China. El factor China le dio a Sergio Massa una mínima cuota de poder en esta negociación. La negociación sigue estando en una cancha muy inclinada en contra del gobierno. Pero como el último pago se hizo parcialmente en yuanes, más de 1.000 millones de dólares se pagaron en yuanes, y ahora evidentemente va a volver a haber algo apremiante en términos de pago, el factor China le juega a favor a Massa. ¿Por qué? Bueno, porque existe la posibilidad de no aceptar lo que el fondo exige ahora, que es más ajuste y un salto del dólar oficial, una devaluación, y pagar con los yuanes. El costo del endeudamiento con China no es más alto que con el fondo, porque contra lo que decía recién Pichetto, el fondo ya está cobrando casi el 8% de intereses por las sobretasas y por lo que subieron las tasas de interés a nivel mundial. Y esto, bueno, evidentemente influye en esta tregua brevísima que va a haber con el Fondo Monetario y que se va a terminar de negociar después de las PASO, vaya a saber en qué escenario. El fondo tiene a la Argentina con la soga al cuello. Cada vencimiento es un parto. Y el marco es este, un marco en el cual la inflación aumentó. Fíjate, esa línea punteada que puse ahí es el acuerdo con el fondo. Fíjate lo que venía, la inflación mensual, esto es todo el gobierno de Alberto Fernández, lo que venía la inflación mensual hasta el momento de firmarse el acuerdo. Ahí se duplica prácticamente la inflación mensual y acá la escalerita del final es lo que Sergio Massa quiere mostrar como logro. Una escalerita descendente, 8,4 abril, 7,8 mayo, 6% el mes de junio. Pero en junio la línea de la inflación interanual siguió aumentando y es 115. Es cierto que la mensual es la menor en 3 meses, pero también es cierto que la interanual es la más alta en 30 años. En las últimas semanas, la inflación se aplacó a la par del despliegue de un plan por parte del gobierno para frenar el dólar, que esto es lo que discute el Fondo Monetario. El dólar está aumentando en ritmo del 7, 6, a veces 7% mensual, el oficial, pero al blue lo intervinieron para frenarlo. Y bueno, pegó el respingo la semana pasada después de haber estado frenado como 3 semanas. La consecuencia, ¿cuál es? Esta. Mirá, la inflación semanal
se aplacó en junio, por eso dio ese 6% en vez del 7 y pico o el 8 y pico, se aplacó en junio, tuvo la tercera semana, como siempre, el clásico tombolinazo de mitad de mes, que es que acuerdan los aumentos para que no le peguen tanto al índice de inflación después del 15. Eso pegó sobre finales de la semana pasada, por eso dio 1,8 la inflación de la última semana, pero venimos con registros relativamente calmos frente al 3,5 semanal, al 3,6 semanal que teníamos en mayo en momentos más tensos. Massa sabe que si se le complica eso, pierde la elección. Así nomás. Y no tiene la parada más difícil en las PASO. La tiene después, cuando se superponga además la campaña con la del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que tiene que compensar Massa? Esto. Hasta ahora su gestión fue mala para los pobres y fue no tan mala para el estrato medio y buena para el sector más rico. Fíjate, esto que procesó la consultora Exquanti sobre los datos de la encuesta permanente de hogares te marca el segundo tramo de Macri, la pandemia y la gestión de Massa. La gestión de Massa es lo amarillito. ¿Cómo le fue al estrato bajo? Perdió. Perdió con Massa. Perdió mucho más con Macri, pero con Massa perdió más que en la pandemia. Al estrato medio, bueno, le fue muy mal con Macri, no tan mal como a los pobres, le fue mal con la pandemia y no tan mal con Massa. Acá fue peor, fíjate, mucho peor Massa que la pandemia. Esto estamos hablando de la evolución del ingreso promedio de cada estrato. El 20% más rico de la sociedad, el 40% que le sigue y el otro. Fíjate al alto, cómo le fue con Massa. Ganó. Esto es lo que evidentemente cruje del relato electoral del oficialismo. Le falta la recuperación del poder adquisitivo, que Cristina reclamaba, que ahora dejó de reclamarlo, acompaña al ministro candidato, pero que por ahora no se concretó. Y los vencimientos, como te decía, nos van a mantener con la soga al cuello hasta último momento. Acá están los vencimientos de julio, de todo lo que queda de este año y de enero. Julio, esto es solo Fondo Monetario, Julio 2.600 millones, septiembre 915, octubre. Por eso te digo, este mini acuerdo va a generar una tregua hasta después de las PASO. Después vienen dos vencimientos que condicionan las generales. Y ahí el fondo vuelve a pedir lo que quiere de condiciones y vuelve a tensarse la cuerda con un gobierno de Estados Unidos que parece estar diciéndole a Massa, prefiero que ganen los otros. Prefiero que ganen los otros. En el contexto de esta crisis económica es en el que la gente va a votar. Y la gente va a votar cada vez menos. Más allá de lo que vote, va cada vez menos. Eso es algo que nadie puede discutir porque surge de los datos oficiales. La consultora P/Q hizo un cuadro muy interesante que yo hoy actualicé con los resultados de Santa Fe, porque esto lo entregaron el viernes a sus suscriptores. Fíjate vos, tiene la participación electoral acá, la de 2019, la de 2023 y la diferencia en puntos. Ahí tenés en rojo las que van menos gente a votar que hace 4 años. Y fíjate, en Córdoba bajó casi 5 puntos, del 73 al 68. En Mendoza bajó del 77 al 66, 11 puntos la asistencia a las urnas. En Salta bajó casi 1 punto, en Misiones bajó casi 8 puntos, casi 3 puntos en San Juan y en Río Negro también. Y después, en Río Negro casi 6 puntos también. Y después tenés ahí el aumento de los votos blancos y los votos nulos. Hay lugares donde se llegaron a triplicar los votos blancos, cuadruplicar. Y fíjate lo que pasó en Santa Fe. Eso lo vamos a ver en la siguiente placa. Abajo de todo está Santa Fe. Santa Fe bajó del 69,6% de asistencia a las urnas al 63%. O sea, fue más de 6 puntos y medio de gente menos que fue a votar. Pero los votos en blanco, hoy estaba viendo, fueron unos 120.000, sacaron el doble que el candidato de la Cámpora
y sacaron casi la misma cantidad de votos que Mónica Fein para gobernadora. Mónica Fein fue 2 veces intendenta de Rosario. Es un montón. Y se suma a la caída de la participación. El voto bronca se está combinando ahora, ya no es como antes. Y se apuran a sacar conclusiones de las elecciones provinciales, los distintos candidatos, y no dicen tanto esos comicios adelantados, desenganchados. Justamente se desacoplan para eso. Los gobernadores los desacoplan para eso. Mira este mapa. Este mapa muestra las elecciones... quedó la pregunta equivocada arriba, pero no es la pregunta lo importante. Si haces zoom van a ver solo el mapa. El mapa, ahí te muestra peronismo, Juntos por el Cambio y partidos provinciales, ¿no? Lo que te marca es que antes de 2019, por ejemplo, los resultados eran variopintos. Antes de 2015, fíjate, los que ganaban, las provincias que ganaba el macrismo eran pocas. Y sin embargo ganó aquella elección Mauricio Macri y esta elección Alberto Fernández. Esta elección, que tiene también un mix de colores, todavía no anticipa nada respecto de la nacional. Y por eso la incertidumbre en la economía también es tan grande. Por eso que Milei no haga pie en ninguna de las elecciones provinciales no quiere decir nada respecto de su candidatura a nivel nacional. Esto es algo que va a haber que esperar un mes hasta las PASO para saberlo. ¿Qué es lo que importa en definitiva? La situación de los precios y de los salarios. Cuando uno mira cada uno de los gobiernos, ese trabajo lo hizo Mate, un equipo de rosarinos, justamente economistas heterodoxos. Cuando uno mira cada gobierno, la diferencia en favor de unos o de otros es la que en definitiva volcó la elección posterior. El gobierno de Néstor Kirchner alumbró al de Cristina porque más que duplicó el aumento de precios con la evolución de los salarios. Venía de un piso muy bajo, del piso del estallido de la convertibilidad, pero fíjate lo que es eso, el colchón que se arma. El de Cristina, el primero, tuvo un aumento de salarios del 160% y de los precios del 117%. También hubo ganancia para el salario. El segundo, lo ves en la siguiente placa, también tuvo una diferencia más estrecha, pero una diferencia a favor de los salarios sobre los precios. El de Macri, en cambio, ahí lo tenés, tuvo un aumento de precios del 300% y uno de salarios del 213%. Así de maltrechos salieron los ingresos. Y este gobierno, en última instancia, también tuvo a los salarios detrás de la inflación. Por poquito, es cierto, por poquito, pero con un margen negativo, lamentablemente, para el poder adquisitivo de los salarios. Hoy habló de economía en un acto para inaugurar un nuevo simulador en Aerolíneas Argentinas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hizo foco en el Fondo Monetario, como te mostraba al principio, pero también hizo foco sobre los dólares y a dónde se fueron, concretamente los del Fondo Monetario. Escucha la voz. Los argentinos y las argentinas, sociedades o físicas, que tienen esos 428.000 millones de dólares, incrementaron en 8.000 millones de dólares más este trimestre primero del 23 contra el primer trimestre del 22. 8.000, mirá si los tuvieras, no tendrías que andar, ¿no es cierto? Serías un hombre feliz y tal vez la mitad de la sequía, por ejemplo. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural. ¿Ven? Eso sí que es un fenómeno natural, la sequía. Pero los dólares que le faltan a la economía argentina no son un fenómeno natural. Una parte podrá ser de gente, pero ustedes imaginan que si todo esto estuviera declarado, los ingresos fiscales serían monumentales, con lo cual tampoco tendríamos déficit fiscal. Cristina se refirió después a un informe, el informe de la posición
internacional neta de reservas que da cuenta de los activos de los argentinos en el exterior. Un informe que publicó hace ya 2 semanas el INDEC y que destacó correctamente la vicepresidenta, no salió en primera plana de los principales medios. Lo destacó también con algún error porque tomó los activos del Banco Central como parte de los activos externos de la Argentina, pero para mí dio en un clavo interesante que vincula la plata de los argentinos ricos afuera con el déficit fiscal. Porque del déficit fiscal hablan todos, pero el problema es qué es lo que genera el déficit fiscal. En ese informe que elabora el INDEC trimestralmente, se estima por diferencia, es metodológicamente algo bastante impreciso y por eso de hecho el mismo INDEC cada vez que publica trimestralmente esto, revisa los datos anteriores, pero por diferencia estiman la guita que tienen los argentinos ricos en el colchón, en caja de seguridad, fuera del sistema financiero, en billetes y monedas o en cuentas en el exterior. Y además contabilizan también los activos, sean inmuebles o colocaciones financieras que también pueden tener en el exterior. Eso, todo junto, la moneda extranjera, los activos financieros y los inmuebles, da esta escalerita, que fíjate que nunca para de aumentar, nunca cambia de pendiente, ni de tendencia, ni nada. Acá tenés el dato de 2006, 134.000 casi millones de dólares, era lo que tenían los argentinos atesorado, repito, acá en divisas o en el exterior en activos inmuebles, financieros o lo que fuere. Para 2011 eso se ve incrementado en 60.000 millones de dólares. O sea, al cabo de los 2 gobiernos kirchneristas había aumentado fuertemente en un contexto en el que la economía crecía, ¿no? O sea, se enriquecían los ricos, pero también mejoraba el salario fuerte, como vieron recién. 2013 eso aumentó a 217.000 millones. En 2015 era 232.000. Frenemos ahí y comparémoslo con el final de Macri. 2015, 232.000 millones de dólares. 2019, 299.000 millones de dólares. Es un incremento muy sensible, de, diría yo, el 40% en dólares, en ese contexto. Un contexto en el cual, además, aumentó unos 60.000 millones de dólares con la Argentina endeudándose por unos 45.000 millones de dólares. Ahora, después del gobierno de Macri, eso siguió incrementándose y siguió incrementándose en muy, muy gran medida a partir del sufrimiento de muchos argentinos que en la pandemia perdieron. Entonces esto también es parte de la película y también es parte de la factura que Cristina antes pasaba, la de los 4 vivos, y ahora dejó de pasar por respeto o por temor a la performance que pueda tener el ministro candidato. Fíjate, si miramos solamente los dólares billete en poder de esos argentinos ricos, eran 76.000 millones de dólares en el año 2006, se incrementa mucho al doble hacia 2015, vuelve a aumentar muy, muy severamente hasta 2019 y ahora ya es 243.000 millones de dólares. Bueno, de esto habla Marcelo Mindlin en una entrevista, creo yo, de las pocas que ha dado este magnate, uno de los 20 tipos más ricos de la Argentina, que además ha tenido en estos últimos años una performance especialmente brillante en términos de su patrimonio. Mindlin le dio una entrevista a Oligarcas de la Nada, que es un programa, un podcast de alumnos del Nacional Buenos Aires. Él es exalumno del Nacional Buenos Aires y por eso estuvo más de 1 hora conversando con Eduardo Vilches, Santiago Arias y Sofía Scambellure, que han tenido realmente el hallazgo de extraerle a uno de los dueños de la Argentina definiciones como esta. Y espero ver en algún momento de mi vida que los políticos se ponen de acuerdo y digan, miren muchachos,
Ya probamos 60 años con déficit fiscal, no fue como el culo. Pero ¿por qué no probamos 5 años sin déficit fiscal? Probemos. Ya probamos 60 con déficit, no fue mal. Probemos otra cosa, que es lo que la inmensa mayoría de los economistas sostiene. Bueno, eso es un dilema que no logro responderme. Ese ajuste, ¿cómo se podría hacer? Ese ajuste va a ser duro. Para la población en general. Al principio, y después la población en general va a tener sus beneficios, un poco como pasó con la convertibilidad. Un poco como pasó con la convertibilidad. Dice Mindlin que transparenta acá parte del ideario político del establishment en general. Repito, sería muy bueno poder escuchar más a los dueños de la Argentina y la idea de país que tienen. Porque, bueno, algunos a veces hablan, como Mindlin en este caso, repito, muy destacable la labor de los jóvenes periodistas de ese podcast, pero por lo general hablan solo por interpósita persona. También hablan con los hechos los dueños de la Argentina. Y muchos, cuando se aprobó el impuesto extraordinario a las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia, no hicieron como Mindlin, que pagó. Se fueron del país para no pagar. Algunos con fortunas más grandes que la suya, como Marcos Galperín, por ejemplo, u otros muy conocidos como Gustavo Grocopatel. Otros que más silenciosamente también lo hicieron. El dueño de Pampa Energía no comparte esa posición y fíjate lo que le dice al respecto a los jóvenes colegas. ¿Pensaste en irte del país vos alguna vez? No. Ni aún cuando tuve que pagar el impuesto a la fortuna. Pero te explico por qué. Porque yo no entiendo a mis colegas empresarios que se fueron del país. Porque ninguno de esos colegas empresarios, para no pagar el impuesto, es porque le falta para comer. ¿No es cierto? Entonces esos empresarios se van del país para incrementar la herencia a los hijos. Entonces para incrementar la herencia a los hijos dejan de ver a los hijos, que los dejan acá o los llevan a otro país. Entonces es medio como ridículo, ¿no? Entonces yo siempre pienso que obviamente no me gusta pagar impuestos, obviamente trato de convencer a los políticos de que no pongan impuestos tan negativos como el impuesto a las grandes fortunas, pero prefiero tener menos plata y dejarle menos plata a mis hijos, pero pasar más tiempo con mis hijos. Y cuando tenga, con mis nietos. Mindlin para mí da en el clavo. De lo que se trata es de que en este país puedan vivir sus hijos, sus nietos, pero también los míos, los tuyos, los de ese 40% de la Argentina que lamentablemente sufre la pobreza en este contexto. La cuestión es cómo hacerlo. Y ahí es donde empieza a faltar el detalle, tanto en la dirigencia política, a la cual la sociedad le da la espalda, cuando elige no presentarse a votar, o votar en blanco, o votar bronca, como esta dirigencia empresaria que dice que no le gusta pagar impuestos, pero que tampoco le gusta el déficit. Tal vez, si esos casi 400.000 millones de dólares que esa élite, esas 100.000, 120.000, 150.000 personas, estuviera declarado, no habría déficit y tampoco habría pobres. Quédate, porque después de estos avisos, Gabriela Vulcano y Lucía Isikov nos presentan lo que está pasando en Jujuy, su impacto sobre la ecuación nacional y los coletazos de los resultados de ayer en Santa Fe para las PASO de dentro de menos de un mes. ¿Cambia tanto la interna opositora la elección de Santa Fe? En un ratito Gabriela Vulcano con esto, pero antes Lucía Isikov y la situación en Jujuy que dista de haberse normalizado. Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Es viable este modelo de Jujuy para implementar a nivel nacional? ¿Es un globo de ensayo para el próximo gobierno en caso de que gane Juntos por el Cambio? Así lo definen globo de ensayo varios referentes de organismos de derechos humanos. Lo ha dicho Pérez Esquivel, lo ha dicho Tati Almeida de Abuelas, la CTA de Yasky, repitiendo este concepto. Es un globo de ensayo
para lo que viene. Pero bueno, antes que nada, ¿cuál es la situación de Jujuy hoy? ¿Qué es lo que pasó en Jujuy? Breve resumen, cuando Gerardo Morales, un mes atrás, ahí ves imágenes, ¿no? Muy fuertes de lo que pasaba. Un mes atrás cuando él vota, digo, con su mayoría vota una reforma constitucional express a puertas cerradas que genera esto, ¿no? Que genera protestas, donde justamente lo que quería era impedir o restringir, podemos decir, las manifestaciones sociales. La vota con la anuencia del peronismo provincial, que por eso fue intervenido. Por supuesto, con el peronismo votando a la par de Morales, digo, gana una votación y sucede esto que ves, que fue la represión de Morales. ¿Por qué? Porque una vez que se votó esta constitución que justamente acotaba, restringía la protesta, la gente que siguió protestando fueron llamados sediciosos por el gobernador. Entonces, bueno, hubo allanamientos, hubo detenciones desde entonces hasta ahora y hubo también una irrupción de la policía en la Universidad Nacional de Jujuy. Así que una situación que se agravó y mucho, y que algunos intelectuales y, digo, referentes, si querés, de la cultura están denunciando como en el caso de la antropóloga Rita Segato, casi un golpe de Estado provincial. Muy amablemente Rita Segato habló con nosotros, nos mandó un video a Brotes Verdes dándonos su opinión de cómo ve hoy la situación en Jujuy. La escuchamos. Dale, interesante. Yo diría que existen disputas en el campo de lo político, diferencias, desavenencias, pero que son legítimas. O sea, candidatos de partidos y de sectores de partidos que son adversarios en sus puntos de vista, disputan legítimamente. Pero existen algunos personajes de la política que se apartan de esa legitimidad. Y yo veo al gobernador de la provincia de Jujuy como distante de la legitimidad del campo político en este momento. ¿Por qué? Porque está usando normas de una constitución que él propone, que él lleva absolutamente redactada a una comisión constituyente que le obedece, es votada. El pueblo no la reconoce como legítima, no está de acuerdo, siente que podrá perder sus tierras, podrá tener sus territorios en situación de desertificación extrema por la explotación del litio. No hay un debate provincial profundo y demorado como debe ser, y entonces él pasa a reprimir utilizando las normas, las reglas, los artículos de una constitución que no tiene el consenso provincial, pasa a reprimir la población y de formas que son francamente dictatoriales. Fuerte, Lu. Sí, ella mencionaba, por ejemplo, el tema del litio, que no es menor, porque muchos dicen, bueno, este es el factor principal detrás de la gran discusión o de la intención de Gerardo Morales de modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque, bueno, hay pueblos originarios que están habitando tierras donde hay litio, y hasta ahora, digamos, el gobierno provincial lo que hizo fue intentar negociar con algunas poblaciones para cambiarlos, moverlos hacia otras tierras y poder hacer la explotación del litio allí. Pero algunas no aceptaron. Entonces, ¿qué hace la nueva Constitución? Básicamente hay un artículo donde dice en los casos donde no se llegue a una resolución, a una negociación, la provincia dispone donde puede mover a esas poblaciones. Entonces se han levantado los pueblos originarios ante esto. Bueno, lo notable es que un mes después de las protestas, la semana pasada, hubo otra ola de detenciones ya montados sobre esta nueva Constitución, acusando de sediciosos a los que habían participado en las protestas. Así es, la verdad que los números son bastante alarmantes, porque hubo en un principio, en esas imágenes que veíamos, cuando se reprimió ahí, cuando intentaron entrar a la legislatura para en disconformidad con lo que se estaba votando, hubo unas 60 personas detenidas, ellos fueron liberados. Después tuvimos otras 9 personas detenidas hace unos días, las cuales fueron liberadas hoy, los últimos. Quedan 3 detenidos hasta, las últimas informaciones, que fueron detenidos en un conflicto también en Humahuaca, pero también hay más pedidos de detención, o sea que esto es un conflicto que va a seguir. Y al punto que volvemos al inicio, ¿no? Si esto es un globo de ensayo, ¿qué puede pasar con esto? Digo, ¿cuál es la posición que han tomado los dirigentes nacionales? El gobierno nacional
muchos dirigentes del gobierno nacional y funcionarios han condenado la violencia en Jujuy, pero el gobierno dijo, bueno, no amerita una intervención nacional en la provincia. O se ha corrido del tema. La condena estuvo, se ha dicho desde distintos ámbitos del gobierno, se ha condenado la represión y se ha criticado muy fuertemente a Morales, que de hecho ha criticado, él ha dicho que el kirchnerismo estaba detrás de todos estos levantamientos. Entonces ahí tuviste una confrontación, pero no hubo una intervención directa. Y en caso de la oposición, lo vimos desde el primer día, tanto a Bullrich como a Larreta, que lo lleva a Morales como compañero de fórmula, levantando la figura de Morales y dándole un apoyo que unió a Halcones y Palomas, si es que todavía los hay, porque están muy mezclados entre sí, en Juntos por el Cambio. Por eso viene, bueno, toda esta idea de puede ser un globo de ensayo, qué está pensando el PRO en caso de ser un próximo gobierno sobre esto. Y acá te muestro, y mira, te muestro una foto que para mí lo que refleja es al menos un cambio de paradigma o algunas cuestiones que se están analizando. Y ahí la ves a Florencia Arieto, la ves con esto que es el Movimiento Empresarial Antibloqueos, el MEAB, que se creó hace varios años. Son todos empresarios, o así se presentan como empresarios, pero muchos tienen vínculos con el PRO, si indagas un poquito. Y bueno, la propia Arieto que ha venido, bueno, ha pasado por todo el arco político, pero venía de estar, bueno, con Bullrich y después se fue al larretismo, pero digo, está ahí armando en el PRO todavía. Y digo, ¿por qué te lo marco como un cambio de paradigma? Porque bueno, son discusiones que se empiezan a habilitar. Hace pocos días nada más la IGJ, la Inspección General de Justicia, le negó el mote de asociación, ellos lo venían pidiendo, y le dijo, bueno, esto no busca un buen fin para la comunidad, y les puso un freno, digamos. Pero la realidad es que estos debates se empiezan a abrir. ¿Qué quiere? Y es muy difícil esta pregunta y muy amplia, pero te traje al menos una encuesta para que veamos si es tan palpable, si es tan real que la gente quiere reprimir la protesta social en la Argentina. ¿Sí? Claro, porque hacen campaña como si hubiera un clamor, ¿no? Bueno, porque todos los focus group aparentemente, en las poblaciones donde los hacen, les dicen, sí, bueno, quieren que se termine la protesta social, y entonces muchos salen a decir eso, o muchos, bueno, realmente expresarán lo que sienten. Pero mirá, ahí esta encuesta es de analogías. Ajá. Y ahí ves que cómo se tiene que manejar, cuál es la manera adecuada de mantener el orden. El 59% de la población te está diciendo que con diálogo, y solamente un 25% dice que quiere represión. Bueno, hay un resto que no lo sabe. Pero, vale, traigo esto porque digo, es un debate complejo, es difícil saber hacia dónde vamos, y esta apertura de un nuevo paradigma que parece que se derechiza constantemente. Pero ayer, en el resultado electoral de Santa Fe, tuviste muy palpablemente en las urnas un no, o al menos una inclinación por la otra opción hacia lo que decía Bullrich. Digo, Bullrich abrazando a Carolina Lozada y diciendo vas a ser la heroína. Bullrich que hizo un spot hablando de pisar narcos y cucas. Bueno, la gente le dijo que no, al menos ayer en Santa Fe, en una realidad provincial, a esa opción. Y hay gente que le está diciendo que no y está resistiendo también a Gerardo Morales en la calle. Así que en la calle y en las urnas hubo un no contundente hacia este modo de hacer política. Claro, es interesantísimo lo que estás trayendo, y además es claro en este último cuadro que por lo menos no está dicha la última palabra, pero es loco. El que ganó ayer es el no a pasarles por encima, el todo o nada de Bullrich, pero también es Morales. Ajá. ¿No? Por eso te decía, halcones y palomas muy mezclados en las listas. Bueno, si gana Juntos por el Cambio, ¿qué puede pasar? Y tener de todo. Ya es muy difícil tener una definición sobre dónde está parado cada uno. Gracias, Lu. Órbita Noticias, y ya viene Gaby Vulcano. Y quédate porque nos falta la segunda parte de la entrevista con Mario Cimoli, el heterodoxo de moda entre los economistas. En un ratito acá lo compartimos. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia comenzaron hoy las vacaciones de invierno. Con una inflación de 3 dígitos, organizar planes para el bienestar de los niños se vuelve una tarea difícil, por lo que muchos mapadres deben recurrir a soluciones creativas. Vamos a hacer con las chicas una chocotorta. 2 chocolinas. Les llevo una más por si acaso. Bueno, seguimos. El clásico.
Acá la leche, acá se mojan las chocalinas, se ponen en un plato. Es curiosa la compra del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio. Primero, porque compra dulce de leche colonial y cree que está comprando uno clásico. Después, en la cuenta que realiza al finalizar la compra sale el doble de lo que cuesta una compra online. Con razón estaba vacío el supermercado. Es que los precios son tan cambiantes que hasta el canciller sufre cuando va a hacer las compras. A mí también me complica que el aplayadito valga una luca. Realmente es un flagelo insoportable que una yerba premium salga a una luca, entre otros males como la sequía, la represión brutal en Jujuy, las temperaturas bajo cero y el 40% de pobreza. Aún así, las vacaciones de invierno por ahora son gratis. Y mientras unos optan por la repostería, otros amenizan sus vacaciones de invierno disfrutando del arte, como hicieron muchos porteños ante la inauguración de otra estatua del gato menos querido del país. Perdón, el segundo gato menos querido del país. Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar que al fin te irás de mi lugar. Si hay alguien más, no puedo ni pensar que Es conmovedor ver cómo la ciudad de Buenos Aires convocó a la inventiva de vecinos y vecinas que se unieron para intervenir artísticamente la estatua de Gaturro. Algunos dirán vandalizar, pero ¿qué saben de arte, no es cierto? Así las cosas, la estatua duró 2 días emplazada, un poco más que la candidatura de Franco Rinaldi. Y menos mal, porque justo hoy el jefe de gobierno porteño sacó a las calles un nuevo entretenimiento para toda la familia: las pistolas Taser. La verdad es que las luces de colores, los sonidos y la electricidad son muy atractivas. Así que no descartemos que estas vacaciones de invierno sean verdaderamente electrizantes. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, no lo hagan durante las vacaciones de invierno. Es un periodo muy confuso y nadie sabe para dónde disparar. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Gabriela Vulcano nos trae el análisis de los comicios de ayer. Bienvenida, buenas noches. ¿Solo Maximiliano Puyaro ganó en Santa Fe? En principio sí podemos decir quiénes claramente no son los ganadores de la elección de este domingo. Quedó muy en evidencia que todos aquellos dirigentes nacionales que apoyaron a Carolina Lozada en esta interna que se daba en Santa Fe, que se terminó transformando en una especie de escenario de disputa de los principales referentes nacionales. Hablamos sobre todo de los 2 candidatos a presidentes de Juntos por el Cambio, de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich. Bueno, ahí están los perdedores. Patinaron sí, todos. Todos estos dirigentes que estamos viendo no solamente hicieron este video de apoyo a Carolina Lozada, sino que en muchos casos viajaron a la provincia para hacer campaña a la par con Lozada, en el caso de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Así que los perdedores, no hay mucha ahí novedad respecto a quiénes son los que perdieron. Ahora, todos los que creen que ganaron, efectivamente ganaron. Bueno, en principio Puyaro claramente es el ganador, no solamente le ganó a Lozada en la interna, sino que además su espacio político, el espacio político que él representa, que es Juntos por el Cambio, se impuso de una manera muy fuerte al peronismo. Aplastante. Por una diferencia del 35%, sí, Ale. Más del doble. Más del doble, no es el número que esperaban, creían que podía llegar a ganar Juntos por el Cambio en el oficialismo, pero no por este número. Bueno, ahí decimos, bueno, una obviedad, Puyaro el gran ganador, pero es el único ganador. Bueno, rápidamente ahí quisieron subirse a este triunfo 2 dirigentes importantes de Juntos por el Cambio. Uno, Horacio Rodríguez Larreta, el primero,
que si bien hizo campaña por Puyaro, trató de no viajar tanto a acompañarlo en lo que fue toda la campaña electoral por exclusivo pedido de Puyaro, que prefirió no nacionalizar la campaña, sino por el contrario, provincializarla. Entiendo. ¿Qué es lo que dijo Larreta ayer apenas ganó Puyaro y se subió al escenario? Escucha, Ale. Este también es un triunfo de la amplitud. Esto que en Santa Fe se llamó en su momento el Frente de Frentes, con todos los aquí presentes, es una muestra de cómo sumando es que le vamos a ganar al kirchnerismo y vamos a poder cambiar la Argentina y la provincia de Santa Fe. Sumando, como hicimos en San Juan y ganamos, como hicimos en San Luis y ganamos. Tenemos que seguir consolidando una fuerte mayoría para impulsar el cambio profundo y duradero que la Argentina necesita. Bueno, ahí Larreta dice sumando, como hicimos en otros casos, sumando, ser un espacio más amplio, que es algo que quiere Larreta pensando en él como candidato a presidente. No es necesariamente lo que pasó en Juntos por el Cambio, si bien hicieron ahí en Santa Fe un frente de frentes, pero más o menos con los actores que ya son conocidos. Es verdad que se sumó el socialismo a este frente de frentes. Sí, que prácticamente tocó fondo, ¿no? Porque tuvo una pésima performance electoral. Llegó al 10% más o menos, pero ahí Larreta quiso mostrar que un poco la propuesta que él está haciendo a nivel nacional se vio este fin de semana en Santa Fe y que triunfó. Es un poco lo que él está queriendo plantear y mostrar, y sobre todo pensar que este triunfo le abre las puertas a un triunfo a nivel nacional en esta disputa con Patricia Bullrich. ¿Por qué lo planteas como pregunta, Gaby? Lo planteo como pregunta porque también ahí apareció la figura de Morales pensando lo mismo, el propio Martín Lustó, y lo planteo como pregunta porque hasta el momento nada indica que los resultados a nivel provincial necesariamente eso se traspase a lo que tienen que ver con las elecciones nacionales. Una muestra de eso, es cierto que todavía nos falta ver qué va a pasar finalmente y cuánto podemos creer en las encuestas con lo que sucedió, es la figura de Milei, donde sus candidatos en todas las provincias hasta el momento tuvieron una performance bajísima. Ayer ni 3%, Ni ¿no? 3%, un porcentaje muy bajo, y esto se repite en cada uno de los candidatos de Javier Milei, si bien él últimamente se despegó. Perdón, pero Gaby, también la historia lo muestra. Yo mostré mapas de 2015, de 2019, y si uno lo hiciera con 2011 también. Todas las elecciones antes del batacazo de Cristina en 2011, 54% de los votos en la nacional, le daban mal, ¿no? Bueno, ese es otro tema, por eso te decía, por un lado está la figura de Milei, donde sigue teniendo un buen porcentaje de intención de votos en las encuestas, a pesar de que sus candidatos no les está yendo tan bien, y lo que te dicen como explicación es, una cosa es la figura de Milei y otra cosa son los candidatos en las provincias. Puyaro, lo que te dicen dentro de su círculo íntimo, es que era un buen candidato y que además consiguió interpelar al electorado santafesino a partir de una problemática que es muy propia de Santa Fe, o por lo menos es una de las preocupaciones principales del electorado, que tiene que ver con la inseguridad y el narcotráfico. Él fue ministro, ¿no? Y él fue ministro de Seguridad. Lo que consideran muchos es que fue muy respetada su acción como ministro y que por lo tanto eso redundó en los votos. O sea, vos discutís la idea de que ganó la moderación larretista. La verdad que es algo que se está por ver. Me parece que hay demasiado festejo alrededor de Larreta a partir de esto, y sobre todo porque te diría que sí hay un gran festejo en el radicalismo propiamente dicho, donde empiezan a decir, nosotros estamos ganando en muchas provincias, ganamos en Corrientes, ganamos en Jujuy, ganamos en Mendoza, y en Las PASO, tanto en Chaco como en Santa Fe, los dos candidatos que ganaron son del radicalismo. Se está agrandando el socio pequeño de la coalición, decís. Sí, se está agrandando. Algunos decían, hoy hablaba con alguien, me decía, nos estaban enterrando y resucitamos. Entonces, ahí me parece que hay que poner en cuestión hasta qué punto se puede trasladar cada una de las elecciones que se están dando a nivel provincial, a nivel nacional,
tomo también esto que vos decías, que es otro de los puntos importantes, que en otras ocasiones, y vos lo mencionás con el kirchnerismo, no les ha ido bien en las elecciones provinciales y después triunfaron a nivel nacional. Ahí aparece la otra pregunta de hasta qué punto la discusión que están planteando los principales referentes de Juntos por el Cambio tiene que ver con la moderación, o si no es todo, es nada, o en realidad lo que se están buscando son propuestas concretas como las que se están dando en algunas provincias y donde muestran que sus candidatos ganan a fuerza de propuestas o de interpelar al electorado a partir de las problemáticas que aquejan a cada uno de los distritos. Gracias, Gaby, completísimo. Vamos a seguir obviamente con este tema, pero ahora vamos a compartir la segunda parte de una entrevista que empezamos a ver la semana pasada. Este hombre que van a escuchar a continuación se llama Mario Cimoli, es un economista nacido en Argentina, pero con trayectoria muy dilatada en la CEPAL, ese centro heterodoxo que desde América Latina, desde los años 50, viene discutiendo las ideas tradicionales de la economía. A Cimoli al final lo terminaron limpiando de la CEPAL porque están girando también, medio silenciosamente, pero los organismos multilaterales, los de la ONU, están girando también a la derecha a nivel mundial. Bueno, Cimoli terminó asesorando a los europeos, trabaja ahora en una universidad europea en Italia, donde vivió muchísimo tiempo, y lo vas a escuchar hablar de Macri, de la deuda con el Fondo Monetario y de cómo ese desarrollo que impulsa vía la industria, los heterodoxos, la CEPAL y demás, se ve impedido por el mecanismo de la deuda. Mario Cimoli, en Brotes Verdes, parte 2. Condicionante para la Argentina y para varios otros países, pero especialmente para la Argentina, que es la deuda. El Fondo Monetario le está exigiendo de vuelta a Argentina un recetario de medidas que incluye no hacer esa planificación industrial que decís vos, dedicarse a conseguir dólares, retenerlos en las reservas y girárselos a ellos para pagar, básicamente. Y el Estado que se ajuste, que se achique. ¿Cómo se puede combinar una política de desarrollo con esa restricción? Bueno, creo que los años que vienen van a ser años positivos a eso. Creo que hay que seguir negociando con una fuerte posición de Estado sobre el tema, y lo que a mí me parece más importante es hacer entender cada vez mucho más la génesis de esta deuda que tiene Argentina. ¿En qué sentido? Esto es uno de los lastres más grandes que le pudo haber dejado al país y a cualquier política industrial. Casi, si yo tengo que no hacer política industrial los próximos 30 años, te dejo la deuda que tenés. O sea, si uno lo piensa con un poco de malignidad, me parece casi algo diseñado perfectamente para que no hagamos nada y seamos estructuralmente lo que somos. Entonces, diseñado, perdón, por los poderes extranjeros y locales. A ver, si la señora Lagarde le da un préstamo a Macri tan rápido como lo hizo y sin haberlo pensado tanto, no es que sea por amor, no sé, puede ser, pero no creo que vaya por ahí la relación de un proyecto de ese tipo. Claro. Pero no te olvides que ahora, lo que es interesante de todo esto, tú dices, es que el Banco Central Europeo está aumentando el tipo monetario, la Lagarde, y le están gritando todos los gobiernos de centro derecha que no lo puede hacer. ¿Entiendes cómo es? Que no necesariamente todo va leído así y con esa óptica. Entonces, no entendí lo de Lagarde. Ella está subiendo la tasa de interés. Obvio, y todos los gobiernos, sean socialistas en España o centro derecha en Italia, dicen, usted cálmese, señora. No me frene la economía. Obvio, no me frene la economía. Mantenga ser keynesiano y mantenga la tasa abajo. Pero a la vez el fondo nos exige a nosotros que hagamos lo mismo. Obvio, pero ellos te lo están exigiendo, incluso si tú lees, y lo interesante, invito a todos los investigadores jóvenes a que lean los trabajos recientes, la posición de la intelectualidad en ciertos centros de poder. Está volviendo a que los europeos y los americanos como aprendieron a ser más heterodoxos en las políticas. Hacen la política industrial, la prueban, ven si va bien, son un poco distributivos, un poco menos, pero no tienen una ideología. Y a nosotros nos va a venir un nuevo ciclo de ideología en las políticas económicas, va a ser muy fuerte y muy preocupante. Más mercado deje hacer, nueva política industrial no proteja cuando los demás están reindustrializándose fuertemente. ¿Cómo se puede hacer para combinar la necesaria reindustrialización o actualización de nuestra industria para tener esos empleos de buena calidad, de buen ingreso y demás, con la atención de la emergencia de ingresos que hay? Porque Argentina viene de 6 años, va a redondear su 6º año de pérdida de poder adquisitivo del salario, las jubilaciones, los
programa social, está todo muy depreciado, muy devaluado, y hay gente que está al borde de la inanición. Creo que en eso hay que pensar y hay que ser sinceros que algo contra la inflación va a haber que hacer, y algo, no es que todos los mecanismos funcionan iguales. Puede haber una componente de control de precios, puede haber un componente de control de demanda, puede haber políticas más focalizadas y menos universales que a veces, ¿no? Y la generación de empleo. Hay políticas, es muy interesante, porque uno identifica la política social solo con la transferencia, pero uno puede construir políticas sociales que son útiles para la producción, para aumentar la productividad, que tienen que ver mucho con la producción. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en casi todas las economías latinoamericanas es el tema que tiene que ver con saneamiento de aguas, acueductos, saneamiento de casas. Bueno, eso no tiene que ser solo transferimiento, hay que pensar una política social y una política productiva, una política de empleo, que dé dignidad a ese funcionamiento y que genere capacidades y capacidad de ingreso. Eso es otro modo de hacer la política. A ver, las políticas de transferencia son útiles, pero también se puede pensar en políticas que tengan que ver con la construcción de tejido y capital social en lo productivo en ciertas áreas que son necesarias para el país. Cuando decís transferencias, te referís a lo que acá llamamos subsidios, básicamente. No, los subsidios son cruciales y fundamentales, lo tienen todas las economías. Si tú vas a hacer en Europa, en Estados Unidos, tienen subsidios y hay que seguir. Pero también hay que pensar a un modelo que combine subsidio con una articulación que tú gastas socialmente y productivamente, como una economía industrial más popular, no sé cómo explicarte, que permita, tú imagínate solo a la situación de la vivienda en los sectores humildes, cómo están, calefacción, seguridad, bueno, todo eso es política que puede generar empleo, que no necesariamente es top, pero al mismo tiempo mejora la condicionalidad y reduce los índices de pobreza multidimensional. O sea, hay que imaginárselo, no es igual tampoco como se hace antes, porque los modelos no dan, rebotan. Si quiero ser solo generando demanda, con una estructura como la que tengo, al final me golpeo contra la restricción externa y todo vuelve para atrás. Ese es un tema que hay que tener cuidado. La oposición acá habla de los contratos de trabajo y de las leyes laborales como una gran restricción a la creación de empleo. El desempleo igual está bajo, es cierto que mucho del empleo es informal, pero ya probamos con levantar y suspender derechos laborales para intentar generar empleo y no funcionó. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que es un centro derecha un poco antiguo, para decir algo. Porque si tú vas a ver los centros derechas, estamos hablando de Europa y Estados Unidos, ninguno casi te dice más eso. Deja el modelo de al contrario, quieren negociación colectiva. ¿Sí? Y claro, te están proponiendo, quiero tener al sindicato totalmente para poder negociar un modelo. O sea, después que podés cambiar otros tipos de contrato, tener contrato en algunos sectores más... Eso se puede dar, porque no pueden ser todos iguales. Pero seguramente ese tema me parece... Por eso digo, mi preocupación que con este análisis se vuelva a los 80, cuando el mundo está yendo a otro lado completamente. ¿Y la región cómo está? ¿Brasil, por ejemplo, qué hace en torno a esto? Brasil, estuve al lanzamiento del plan industrial de Brasil y me maravilló la posición del presidente. El presidente fue muy duro sobre la necesidad de pedir accesos de mercados para Brasil. No solo acceso a mercados para Brasil. Dijo, Brasil se tiene que reindustrializar. No, ese es el otro tema crucial. Dijo, no podemos tener un Brasil donde la inversión sobre el producto sea solo 17-18%. Cuando Corea gasta 30% de la inversión, porque la inversión es otro tema. Ahora, ¿cuántos escuchaste decir cómo hacemos para que aumentamos la inversión? Porque todo lo que dijimos, sin inversión no va, ¿eh? No, claro. Lo preocupante es que estén tan lejos los discursos de ambas partes, porque no parece poder haber un sendero de política de Estado. Pero si te respondo voy a parecer inocente, como en el día de Pascua, el 1 de abril. Pero, pero lo que pasa es que esa es la maduridad institucional, ¿no? Ya llegaste a la democracia que funciona. Bueno, ahora tenés que tener la capacidad de construir una institucionalidad que tenga una línea de Estado en algunos mecanismos. Y que no es todo ganar o perder. Mario Cimoli, un tipo interesante realmente para escuchar en un momento como este, de definiciones para un país que en menos de un mes va a las urnas. El lunes que viene las esperamos, como hacemos siempre aquí en la pantalla de C5N, de 23 a 0:30, Brotes Verdes. Chau.